alumno, yo soy la doctora Cerrón, médica anestesióloga del hospital. El tema que hoy vamos a tratar es anestesia regional. Como ya les había mencionado algunos compañeros, es bastante difícil tratar de resumir una especialidad de 3, 4 años en otros países, en tan poco tiempo, ¿ya? Entonces voy a tratar de ser lo más específica posible. Hay cosas que no están en las diapositivas, que por favor quiero que estén bien atentos porque son preguntas de examen, ¿ya? Y bueno, les estoy dejando ahí mi correo electrónico. Yo sé que por ahora el tiempo va a ser un poco difícil que ustedes puedan preguntar algunas cosas. Cualquier pregunta, duda, pueden escribirme ahí, contenta les voy a responder. Bueno, entonces vamos a empezarlo con lo que es anestesia regional. Los primeros vestigios de anestesia regional se dieron en 1853 con Alexander Wood. Alexander Wood fue uno de los primeros en usar en una aguja hueca y una jeringa de vidrio. Más adelante, Kohler describió las propiedades físicas de la cocaína como anestésico local. En realidad, estos dos marcaron un hecho histórico para la anestesia regional y su avance dentro del campo de la medicina, ¿ya? Luego de esto, un año después, Corning puso de forma inadvertida anestesia, o sea, cocaína, en la zona intradural, y en realidad tuvo pues resultados bastante dramáticos. Es por eso que él intentó realizar una vez más este hecho, y lo hizo en un perro, y más adelante lo hizo en un humano. Recién pues a los 10 años él publica su ensayo Infiltración de la caudequina con fluidos medicinales, ¿no? Que en el momento en realidad pasó de ser inadvertido. Más adelante Quincke describe pues la técnica de punción dural, ¿no? Que es la que hasta ahora todavía utilizamos. Y recién en 1899 Tuffier y Vir realizan pues las primeras 2 publicaciones de analgesia regional para pacientes quirúrgicos. Y es así pues que poco a poco va evolucionando la anestesia regional. Ahora, la anestesia regional, el objetivo principal de un bloqueo neuraxial es la raíz nerviosa. La anestesia regional podemos tener 2 tipos, la de bloqueo neuraxial o de neuroeje, que es lo más común, y el bloqueo de los nervios periféricos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, para cirugía traumatológica con un abordaje supraclavicular, infraclavicular, por ejemplo, para el brazo, para cirugías de mano, de codo, de brazo. Y el bloqueo neuroaxial o del neuroeje, que es lo que van a ver más acá en el hospital, ¿ya? Vamos a tener dentro del bloqueo neuroaxial o neuroeje la anestesia espinal y la anestesia epidural, ¿ya? Como su nombre mismo lo dice, anestesia espinal, vamos a depositar anestesia local en el líquido cefalorraquídeo, y la anestesia epidural vamos a depositar anestésico local a nivel peridural o epidural. Un tipo de anestesia epidural es la anestesia caudal. No utiliza grandes volúmenes, no es muy frecuente que lo vean, tan difícil que lo vean en el hospital, se utilizan más niños, el abordaje es a nivel sacro. Ahora, el éxito para un bloqueo neuroaxial es que nosotros conozcamos la anatomía de la columna vertebral. Como todos sabemos, la columna vertebral consta entre 33 a 32 vértebras, de las cuales son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras, ¿no es cierto? El cuerpo vertebral de cada una de estas vértebras van a formar el conducto raquídeo. ¿Y qué cosas vamos a tener en este conducto raquídeo? Vamos a tener el espacio epidural, los nervios raquídeos, ¿no? Y la médula espinal, ¿ya? Ahora, asimismo, el cuerpo vertebral vamos a tener una zona laminar. Esta zona laminar principalmente va a dar origen a las apófisis transversas, y hacia atrás vamos a tener las apófisis espinosas. El punto de reparo para las apófisis espinosas es aquí, vamos a tener inserción de los ligamentos, ¿ya? Ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, dura madre, aracnoides y pía madre, ¿no? Principalmente en esta zona, que es a nivel medular, ¿ya? Va a haber tres factores: la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Entre el ligamento amarillo y la dura madre vamos a encontrar el espacio epidural, ¿ya? En realidad es bastante controversial. El espacio epidural en realidad no es un espacio en sí tangible, es un espacio virtual. En este espacio principalmente vamos a encontrar diferentes estructuras.
¿no? Por ejemplo, tejido adiposo, tejido lácteo alveolar, tejido principal plexo venoso, epidural, que en realidad de esta manera es así como se va a poder absorber el fármaco, ¿ya? Entre la dura madre y el aracnoides vamos a encontrar principalmente el espacio subdural. Y entre el aracnoides, que es una membrana avascular, vamos a encontrar que junto con la pía madre, entre estos dos vamos a tener el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es bastante importante porque acá vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroideos del cuarto ventrículo y va a desembocar en el espacio subaracnoideo, ¿no? La pía madre también es una membrana bastante, tiene bastantes vasos a diferencia del aracnoide, muy irrigada y va a estar en contacto directo con la médula espinal, ¿ya? A diferencia del aracnoide, la pía madre va a tener pequeños orificios. Por estos orificios, la médula espinal va a estar en contacto con el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo, como les había dicho, es un líquido incoloro, inodoro. Es importante conocer pues las características de estos porque cuando hay cambios a nivel de la coloración, del olor, etcétera, nos pueden indicar cierto tipo de patologías. Asimismo, el líquido cefalorraquídeo tiene densidad de 1003 a 1009. Esa densidad en realidad para nosotros como anestesiólogos nos ayuda a distinguir los fármacos anestésicos locales, principalmente hiperbáricos, isobáricos y hipováricos, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, más o menos nosotros estamos produciendo 500 mililitros en 24 horas, es 0.35, para alguna literatura 0.3 mililitros por hora, ¿ya? Después vamos a ver por qué es importante saber eso. Este gráfico de aquí, chicos, es principalmente para hablar del segundo punto de reparo para nosotros hacer nuestro bloqueo neuroaxial. No es la línea de Tufier, es una línea horizontal que pasa por el borde de la cresta ilíaca antero-superior derecha y el borde de la cresta ilíaca antero-superior izquierda. La línea que converge a nivel de la apófisis espinosa y esto va a pertenecer usualmente al cuarto espacio intercostal, ¿ya? La médula espinal en un paciente adulto va a llegar prácticamente entre L1 y L2. Eso es muy variable, pero en la mayoría de casos llegas ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que las funciones que hacemos por arriba de la L1 y L2 hay más riesgo de perforar o más riesgo de lesionar lo que es la médula espinal. Ahora, ¿qué indicaciones tenemos con anestesia raquídea? ¿Ya? Podemos hacer procedimientos ortopédicos, procedimientos de extremidades inferiores, de la cadera, operaciones rectales, resecciones abdominoperinales, operaciones pélvicas, es decir, todo lo que debajo del ombligo, incluso un poquito más arriba, ¿ya? Procedimientos obstétricos como cesáreas, tracto gastrointestinal, resección transuretral, cirugía vascular de pelvis y extremidades inferiores, ¿ya? Acá, principalmente, antes nosotros de hacer una indicación de anestesia raquídea, es importante que evalúen bien al paciente, es decir, evaluar al paciente como un contexto total. Por ejemplo, pregunta de examen. Un paciente con síndrome de Down, con retardo mental severo, ¿es posible que le podamos poner anestesia raquídea? No, no es cierto. Es un paciente que es probable que no te va a colaborar, ¿ya? Paciente esquizofrénico, ¿no? Usualmente llegan estables, ¿no? Pero de repente tampoco te va a colaborar, o es un paciente que tiene un síndrome ansioso, difícil de colaborar, ¿ya? Muy difícil. Entonces, antes de nosotros indicar anestesia raquídea o espinal, es importante que evaluemos varias cosas en el paciente, desde su estado psíquico, desde su estado psicológico, porque vamos a necesitar que el paciente colabore, hasta el estado en el que está, ¿no? Un paciente en shock hipovolémico, por ejemplo, ¿le vamos a poner anestesia raquídea? No, ¿no es cierto? Pero vamos a ir hablando poco a poco. En este cuadro, básicamente, vemos las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas, trastornos de la coagulación, ¿ya? Tratamiento anticoagulante, porque tanto la anestesia regional raquídea como la epidural son procedimientos a ciegas. En realidad lo que uno hace es entregar la mano y sensibilizar la mano para poder identificar cada tejido que vamos perforando, ¿ya? Como ven, no hay nada, o sea, es a ciegas todavía. Un paciente que tiene trastorno de la coagulación, nosotros punzamos en esa zona, puede ser un hematoma,
¿ya? Más adelante te voy a explicar. Pacientes contraindicaciones absolutas, pacientes con shock hipovolémico, no vamos a poner, ¿ya? Alteraciones cardíacas, la pica elevada, por ejemplo esto, paciente con fracción de eyección de 30%, ¿yo le puedo poner una anestesia raquídea? No, ¿ya? No le puedo poner porque vamos a ver que va a haber muchos cambios hemodinámicos y principalmente los cambios van a ser a nivel del sistema cardiovascular, ¿ya? Paciente alérgico anestésico local, no, y también no el consentimiento del paciente. Las contraindicaciones relativas, acá dice sepsis, no dice shock, ¿ya? Sepsis, de repente el paciente está con una infección, todavía pues no llega a requerir inotrópicos y está en tratamiento, de repente ahí sí lo podemos poner, ¿no? Todavía está hemodinámicamente estable. Lesiones desmielinizantes como la mielopatía transversal y la esclerosis múltiple, niños, obviamente los niños es muy difícil que te colaboren, a veces utilizan anestesia caudal para niños, pero primero los duermen con anestésico inhalatorio, ¿ya? Una vez que lo han dormido y de repente pueden hacer la punción. Deformidades graves de la columna, ¿no es cierto? Como una escoliosis severa, o puede ser un paciente con columna en bambú, ¿ya? Que simplemente la aguja no va a entrar. Ahora, el procedimiento para anestesia raquídea en verdad implica mucho que ustedes lo practiquen en las maquetas y que por lo menos lo puedan ver en sala de operaciones, ¿ya? Las agujas que nosotros usamos son agujas de 10 centímetros más o menos y tienen un diámetro de 0.5. Y hay diferentes tipos de agujas, pero las que más utilizamos es la Witrake y Sprue, ¿ya? Porque son agujas atraumáticas, ¿no? Tienen forma punta de lápiz, ¿ya? Y acá ven los calibres de 22 a 29, las que más van a encontrar son los del calibre 27. Ya es una aguja, no sé si ya la han visto, es la de grosor de un pelo en realidad, ya es bastante delgada. Ahora, pregunta de examen, chicos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer antes del procedimiento es explicarles las ventajas y desventajas del paciente de la anestesia regional. Una vez que el paciente haya entendido esto, tiene que firmar el consentimiento informado. No se puede hacer ningún procedimiento si el paciente no te ha entendido lo que le puede pasar. ¿Ya? Por ejemplo, todas estas complicaciones. Más adelante les voy a enseñar en otro cuadro qué otras cosas pueden pasar. Una vez que ustedes, muy bien, el paciente aceptó, se va a someter al riesgo de estar bajo un fármaco, ¿ya? Porque uno no sabe cómo el paciente va a responder y no hay forma ni examen que te digan, este paciente me va a hacer complicaciones, este paciente no me va a hacer complicaciones, no hay forma de saber. ¿Ya? Simplemente el paciente entra y las complicaciones pueden aparecer, puede ser una reacción exagerada de los medicamentos, puede ser la lingoespasmo, puede ser broncoespasmo, etcétera, etcétera, ¿ya? Una vez que el paciente ha entendido los riesgos, muy aparte del paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Una vez que el paciente ha entendido todas esas cosas, lo que vamos a hacer es primero monitorizar al paciente. Vamos a ver en qué estado llega el paciente. ¿Cuánto es la saturación? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? De repente es un paciente hipotiroideo, ¿no? Y su frecuencia cardíaca normal para él es 50, 49, 48 de frecuencia cardíaca, ¿no? Le puede estar hasta en 45 de frecuencia cardíaca y para ese paciente ese estado es el basal, ¿ya? Entonces es importante. O por ejemplo, pacientes que tienen patología pulmonar. Un paciente que tiene patología pulmonar de repente no va a tener una saturación en 99%, 100%. De repente para él su basal es 90%. Entonces, y yo, bueno, ok, le pongo la mascarita, cuando le quiero dar de alta de sala de recuperación, el paciente satura 90%, ¿no? Y me asusto, pues digo, algo malo está pasando, ¿qué pasa con el paciente? Y de repente ese es el basal, ¿ya? Entonces, lo ideal es primero ver en qué estado viene el paciente y por eso tenemos que monitorizar. Luego de eso vamos a armar nuestra mesa con todos los materiales que acá ven. Esto va a cambiar de acuerdo al gusto del anestesiólogo. Lo que siempre van a encontrar es la aguja raquídea, que es una aguja delgadísima. Y luego de eso vamos a posicionar al paciente. Puede ser en decúbito lateral o puede ser un paciente sentado, ¿no? Vamos a realizar la asepsia del lugar, ¿ya? Vamos a hacer la asepsia, vamos a tener en cuenta nuestros reparos anatómicos, ¿no? La apófisis espinosa y la línea que pasa, la línea de Tuffier, ¿no? Y luego de eso vamos a proceder a la punción dural, ¿no? Tratando de sentir todo lo que le piel, ¿qué más? Tejido estelar subcutáneo, ¿qué más? Supraespinoso, Muy bien, ¿qué más? interespinoso, Ya de ahí, amarillo, muy bien, ¿qué más? dura madre, Muy bien. Entonces, cuando perforemos la dura madre, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿ya? En realidad lo que tenemos que hacer es sensibilizar la mano.
de todas las anestesias que van a ver, ¿no? Los diferentes tipos de anestesias, yo les recomiendo que se enfoquen principalmente en esta, porque es el mismo procedimiento que uno hace para obtener líquido cefalorraquídeo en caso de que tengamos a hacer algún diagnóstico de alguna meningitis. O sea que es probable que ustedes como internos lo realicen, ¿ya? Entonces, céntrense en esto, en anestesia raquídea. Ya los que son anestesiólogos o quieren ser anestesiólogos, obviamente ya en otras cosas, ¿no? Pero ustedes como médico general que van a salir esto de aquí, anestesia regional raquídea y la intubación, ¿ya? Entonces, bueno, acá vamos a pasar todo lo que ustedes ya han dicho, ahí vamos a esperar que salga el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y como siempre, incoloro, indoloro, y con todas sus características que poco a poco lo van a ir viendo. Ahora, ¿qué voy a esperar yo? ¿Qué cambios voy a tener luego de poner anestesia raquídea en mi paciente? Este cuadro básicamente habla de los cambios a nivel cardiovascular, ¿ya? Los cambios a nivel cardiovascular son dos cosas principales, bradicardia y hipotensión. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a proceder a hacer el bloqueo y voy a bloquear el sistema simpático. Bloqueo el sistema simpático, ¿qué va a haber? Va a haber disminución de la resistencia vascular, va a haber vasodilatación. Como hay vasodilatación, voy a disminuir la poscarga, voy a disminuir el retorno venoso, voy a disminuir la precarga y el llenado a nivel de la aurícula. En la aurícula nosotros tenemos receptores. Esos receptores, al haber menos llenado, no van a poder sensibilizarse, ¿ya? Y no van a poder responder a esto. ¿Y qué va a haber? Una bradicardia intensa, ¿ya? Ahora, otro factor importante aquí es que, por ejemplo, si yo pongo anestesia regional raquídea y el nivel es muy alto, ¿ya? El nivel de bloqueo es muy alto, ¿qué voy a hacer? Si yo bloqueo a nivel de T10 T4 y T10, acá hay fibras cardioaceleradoras, voy a bloquear esas fibras. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi paciente va a hacer una bradicardia intensa. No solamente va a haber cambios a nivel cardiovascular, sino también va a haber cambios a nivel respiratorio, ¿ya? Puede haber bloqueo de los músculos anteriores abdominales. ¿Y qué va a pasar? Nosotros cuando respiramos lo hacemos de forma automática, no estamos pensando voy a respirar, no. Entonces, con eso, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a hacer la respiración de forma pensada, va a sentir que no puede expirar principalmente, ¿ya? Va a disminuir la capacidad vital, va a disminuir la capacidad inspiratoria y sobre todo la expiratoria. ¿En qué paciente nos puede tener problemas? El paciente con EPOC, por ejemplo, ¿ya? El paciente no va a poder eliminar y te lo va a decir, ¿ya? ¿Qué otros cambios vamos a tener? A nivel gastrointestinal, como hay bloqueo simpático, van a aumentar todos los jugos gástricos, va a aumentar lo que se va a relajar el esfínter, ¿ya? Y va a aumentar la peristalsis. Ahora, a nivel renal y a nivel del sistema nervioso central, en realidad no hay mucho cambio, porque el flujo cerebral en realidad es bastante automático, ¿no? Está bastante preservado. ¿Qué va a pasar? Cuando mi anestesia raquídea me produzca hipotensión a niveles críticos, recién ahí el flujo cerebral va a depender de la presión arterial. Es decir, presión arterial media de 55 para abajo, puede haber ya el flujo cerebral siéndose afectado y va a depender principalmente de la presión arterial, ¿ya? A nivel renal pasa algo similar, ¿ya? La filtración glomerular va a mantenerse, por lo menos con presiones arteriales de 70 milímetros de mercurio, todavía va a haber filtración glomerular. Por debajo de esto ya va a depender principalmente de la presión arterial. Bueno, ahora ya para acabar, chicos, vamos a hablar de la anestesia epidural, ¿ya? La anestesia epidural es en verdad bastante controversial, tiene puntos controversiales. Por ejemplo, como les estaba mencionando, el espacio epidural es un espacio, en realidad no es un espacio en sí, es un espacio virtual. Lo hacemos real cuando nosotros ponemos el anestesia, ¿ya? El espacio epidural se va a distribuir alrededor de la médula, principalmente en la parte posterior y en la parte lateral. En la parte posterior es donde nosotros vamos a poner el anestesia, ¿ya? Ahora, segundo punto controversial. En realidad el espacio epidural tiene presión negativa, ¿no? Porque cuando uno ingresa con la aguja, lo que uno consigue es una pérdida de la resistencia. Ahora, ¿qué es lo que se dice? El espacio epidural no es un espacio cerrado, es un espacio abierto y se va a poner en contacto con la zona paravertebral y las cavidades a través de los agujeros, ¿ya? A través de los agujeros raquídeos. Entonces,
La presión negativa del espacio epidural va a venir principalmente de las cavidades, ¿ya? Principalmente de la presión negativa pleural. Y otra teoría es debido al abombamiento que existe de la zona a nivel de la dura madre. Hay un abombamiento y este abombamiento produce presión negativa, es algo más mecánico, ¿ya? Ahora, otro de las controversias es en realidad cuánto mide el espacio epidural desde la piel hasta el espacio epidural, ¿no? Acá vemos piel, tejido subcutáneo, supraespinoso, interespinoso, amarillo. En realidad esto varía mucho, va a depender principalmente de la composición del paciente, ¿ya? De la composición, de la talla, del tejido adiposo que tiene el paciente. Pero ¿qué dice la literatura? Pregunta de examen. El 80% de los pacientes tienen desde la piel al espacio epidural de 4 a 6 centímetros. ¿Ya? Por favor, recuerden eso. Ahora, otra forma de decir cómo los anestésicos llegan al sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Cómo llegan? En realidad, el espacio epidural va desde el agujero occipital hasta el sacro. ¿Ya? Entonces, la manera de llegar es las vellosidades aracnoideas van a penetrar la dura madre y estas van a estar en contacto directo con el plexo venoso epidural. ¿Ya? Es por esta razón que los fármacos llegan al sistema nervioso central. Este es básicamente lo que les había explicado. La absorción, el aclaramiento, el inicio de acción usualmente es a los 5 minutos. El máximo efecto se ve entre los 10 a 20 minutos, un estándar 15 minutos. A ver, ¿qué indicaciones vamos a tener para anestesia epidural? Las mismas que la anestesia raquídea, excepto por esto, ¿no es cierto? Pero la podemos dar combinada con anestesia general, ¿no? Puede utilizar, por ejemplo, anestesia epidural, a eso me refería con el excepto. ¿Por qué? Porque yo en el espacio epidural puedo dejar un catéter epidural. Entonces, cada 2 horas yo puedo reforzar mi dosis de anestésico y puedo permanecer más tiempo en bloqueo sensitivo y motor, que a diferencia de anestesia raquídea no se puede hacer acá, porque no hay catéter raquídeo. En otros países sí lo tienen, pero se usa muy poco debido a la gran cantidad de cefalea postpunción dural que ya les voy a explicar, ¿ya? Entonces, acá lo puedo hacer combinado, pongo mi anestesia regional, dejo mi catéter y lo cedo. Muy bien, con anestesia general, a eso le llaman combinado, ¿ya? Y bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Para cirugías como cirugías proctológicas, cirugías urológicas bajas, próstata, vejiga, endoscopías de vías urinarios, cirugías de miembros inferiores, las traumatológicas principalmente, operaciones abdominales como la cesárea, intervenciones urológicas, operaciones de urgencia, analgesia, postoperatoria que les había mencionado, ¿ya? Otra forma, por ejemplo, de una ventaja de la anestesia epidural, que yo puedo dejar el catéter. Usualmente el catéter nosotros lo dejamos acá por 3 días, cuando es una cirugía abdominal larga. Así le pongas lo que le pongas, tú el paciente poniendo venosa, el paciente le va a doler. Entonces dejamos el catéter epidural por 3 días y todos los días los residentes van y ponen la dosis analgésica para el paciente, ¿ya? Eso se queda solo 3 días, si no hay mucho riesgo de infección de la zona. Otra forma es tunelizar el catéter epidural, que lo podemos utilizar, por ejemplo, para pacientes oncológicos. Tunelizamos y ponemos morfina por ahí y le damos una buena muerte al paciente, ¿ya? Manejo del dolor crónico en un paciente de cuidados paliativos. Algo que no podemos hacer con la anestesia raquídea, ¿ya? Las contraindicaciones son muy similares, ¿no? Trastornos de la coagulación, el paciente que esté chocado, con alteraciones cardíacas, ¿ya? Tenga afectación a nivel cerebral, ¿no? Una presión intracraneal elevada, alérgico, simplemente el paciente se niega. La sepsis, pacientes, lesiones con desmielinizantes, la mielopatía transversal, esclerosis múltiple, entre otros. Ahora, acá vemos en este cuadro todos los materiales que vamos a usar, ¿no? Acá la aguja que más usamos es la aguja Tobin. Esta aguja Tobin en realidad ha tenido una evolución a través del tiempo, ¿ya? Antes solamente era una aguja hueca, ¿no? No tenía estilete, este es el estilete, ¿no? Y se obstruía, entonces era un problema. Luego le han añadido el estilete y la punta de la aguja en realidad ha tenido una gran evolución. Ahora es más roma, como ven, es más roma, menos cortante, más curva. Por eso, y eso lo hizo Haber, ¿ya? Nosotros lo que utilizamos es la aguja de Towi Haber. Acá están las dimensiones, lo que más van a ver en los hospitales es la aguja número 18, ¿ya?
Ya. Aquí las posiciones, la que puede adoptar el paciente sentado, que es ideal para pacientes obesos, ¿ya? Y el paciente en decúbito lateral, ¿no? Que tiene que estar al borde de la cama, flexionar las rodillas sobre el abdomen, flexionar la mandíbula hacia el tórax, ¿no? Para que la zona intervertebral se exponga más y poder encontrar el espacio epidural. El procedimiento, nunca se olviden, por favor, el procedimiento. Primero lo que debemos hacer es explicar las complicaciones, ventajas y desventajas de la anestesia epidural al paciente. Firmar el consentimiento informado, luego vamos a posicionar, primero vamos a monitorizar el paciente, posicionar el paciente, luego vamos a proceder a la asepsia de la zona, en este caso está un paciente en decúbito lateral, ¿no es cierto? Ven que acá han utilizado yodo povidona, lo ideal es usar ahora clorexidina, pero bueno, todavía se usa. Ya hay acá algunas formas de identificar el espacio peridural, ¿no es cierto? Acá más o menos lo que ya les expliqué, el espacio peridural se encuentra a lo largo de toda la columna, ¿no es cierto? A nivel de, saliendo del agujero occipital hasta el diapasacro, ¿ya? Los bloqueos podemos hacerlo a nivel torácico, lumbar, cervical y sacro. Recuerden, la médula va hasta L1, L2. ¿Qué pasa? Cuando yo subo de aquí, me voy a la parte torácica, el espacio epidural se hace más corto, más pequeño. Entonces hay más riesgo de que yo pueda lesionar la médula espinal, ¿ya? Ahora, la angulación de la aguja también cambia, y esto es por la disposición de la apófisis espinosa, ¿no? La apófisis espinosa a nivel torácico es distinta a nivel lumbar, entonces a nivel torácico voy a tener una angulación de 40 grados, 60 grados, a diferencia pues de la lumbar, que es 90 grados, ¿ya? Acá este cuadro es básicamente para mostrarles todas las posibles complicaciones, ¿ya? En realidad las complicaciones en la anestesiología son bastante abruptas. Por ejemplo, el cirujano, el paciente sangra en piso, pone el paciente globular, vamos a prepararlo para entrar en sala. En cambio, las complicaciones por anestesia son segundos. Es como te contaran 10, 9, 8, 7. ¿Por qué? Porque básicamente es a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio, ¿ya? Entonces, miren, inyección intravascular. Ok, no encontré el espacio epidural y el anestésico se fue a un vasito. ¿Qué es lo que voy a tener? Cianosis, convulsiones, inconsciencia, colapso cardiovascular, arritmia y paro cardíaco. Esto pasa en menos de un minuto, ¿ya? Son complicaciones abruptas. Entonces, para manejar esto es bastante complicado, bastante estresante, hay que intubar al paciente, hay que tratar de manejar la arritmia, etcétera, etcétera, ¿ya? El bloqueo simpático, que ya les había mencionado, que es lo más frecuente que hay, la bradicardia, hipotensión, ¿no? Que una manera pues es pasarle 10 mililitros kilo de solución de cloruro de sodio previo a la punción. La cefalea postpunción dural es otra de las complicaciones, ¿ya? Por favor, pregunta de examen. Es frecuente en pacientes jóvenes, no es frecuente en pacientes adulto mayor, ¿ya? Esta cefalea postpunción dural yo no la voy a tener a las 3 semanas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que hace un mes se realizaron una cirugía bajo anestesia epidural o regional, la que quieran, y al mes vienen con dolor de cabeza y creen que es la anestesia, ¿no? Esto no se va a ver así, esto se va a pasar a las 10 a 48 horas. ¿Y el mecanismo cuál es? En la cefalea postpunción dural es que yo haya perforado la dura madre con mi aguja Towe Haber, por ese orificio va a salir líquido cefalorraquídeo. Si la salida del líquido cefalorraquídeo excede a la producción diaria, lo que va a hacer cada vez que el paciente se pare, va a sentir que va a haber tracción. Todo el contenido de la cavidad intracraneal se va a traccionar por esa salida de cefalorraquídeo y va a tener un dolor de cabeza increíble, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nosotros producimos de líquido cefalorraquídeo por hora? 0.3 a 0.35 mililitros por hora, ¿no? Si la velocidad con la que sale es más rápido de lo que yo produzco, vamos a tener este tipo de complicación. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que nosotros usamos, usualmente la cefalea postpunción dural demora una semana. Ya más de una semana es difícil que se cronifique el dolor, pero ese es un dolor exquisito. Y cada vez que el paciente se levanta, el paciente le va a doler mucho la cabeza, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Damos fluidoterapia,
damos corticoides, damos cafeína, ¿no? Y pedimos que el paciente esté en descanso total, ¿no? Que no se esté muriendo, etc. Bueno, acá las complicaciones: paraplegia, perforación de la dura madre, mielitis transversa, las complicaciones hemorrágicas. Ahora, el hematoma epidural, por favor, pregunta de examen, no es algo frecuente, ¿ya? No es algo frecuente. Si bien es cierto, lo mencionamos mucho, es más, la población menciona, si bien no pasa todos los días, no es frecuente, es bastante infrecuente, pero las repercusiones son catastróficas, ¿ya? Las repercusiones es que el paciente no vuelva a caminar jamás, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya? El paciente va a decir: doctor, me duele la zona lumbar, doctor, no siento mis piernas, doctor, no puedo mover mis piernas, doctor, se me están saliendo los orines. Si ese paciente no es operado en menos de 6 horas, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Las complicaciones ya no se van a resolver. Este paciente tiene que entrar de emergencia con neurocirugía a drenar ese hematoma, ¿ya? Dolor lumbar, la inyección subaracnoidea, acá se refieren básicamente que yo entre con anestesia epidural, con mi aguja mi aguja TOWI, y perfore la dura madre. Las soluciones, los volúmenes de anestésicos en ambos bloqueos neuroaxiales van a cambiar. O sea, no sé si habrán visto en sus sedes que para una anestesia raquidia más o menos utilizo 15 miligramos, 20 miligramos de bupivacaína, que en volumen eso más o menos son 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros, es poquito, ¿ya? 3 mililitros, nada más. En cambio, para anestesia epidural nosotros usamos de 15 a 20 mililitros, o sea, la cantidad, el volumen de anestésico es distinto. Imagínense, pues, poner 20 mililitros en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Imagínense todas las complicaciones que pueden haber, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos otra vez la cefalea por punción dural, acuérdense, en pacientes jóvenes, ¿ya? De 10 a 48 horas, no, es lo más frecuente en realidad. El hematoma epidural es lo menos frecuente, pero con consecuencias catastróficas. Ya las derivadas del anestésico local, la colocación errónea de la aguja o del catéter, porque este catéter, esta aguja, como les digo, puede perforar la dura madre y ya no convertirse en una anestesia raquídea con volúmenes de anestesia epidural. ¿Ya? Daño neurológico, acá se refieren todas las infecciones, el neumoencéfalo, como ustedes saben, limpian la zona, aplican anestésico local y vamos haciendo la punción contra pulsión, ¿no? Para poder encontrar hasta que nosotros sintamos una pérdida de resistencia que nos indicaría que estamos en el espacio epidural, ¿ya? Eso lo podemos hacer con líquido, lo podemos hacer con aire o con interfase, ¿ya? Líquido-aire. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? Como hacen todos mis residentes, ¿ya? Llegan, mira, ya estoy en el espacio epidural, ¡fum! Ponen todo el aire, ¿ya? Esto va a causar este tipo de complicación en el encéfalo, ¿ya? Las infecciones, las hemorragias y los hematomas. ¿Ya? Ahora ya para acabar, chicos, estos son algunos de los factores influyentes para la anestesia epidural. La edad. La edad, por ejemplo, un paciente adulto mayor, ¿qué se dice? Que el espacio peridural está más fibrosado. Como el espacio epidural está más fibrosado, no se puede extender mucho. ¿Y qué va a pasar? El bloqueo va a ser mayor, va a extenderse más. Entonces es necesario disminuir un poco las dosis. La talla y el peso siempre y cuando sean extremos, ¿ya? El embarazo también es otro factor influyente sobre la anestesia epidural. ¿Por qué el embarazo? Porque hay inhibitación del plexo venoso epidural. Entonces aquí las dosis tienen que disminuirse por lo menos en un 30%. El lugar de inyección, la posición, la velocidad de inyección, el volumen de concentración y la dosis van a influenciar sobre mi anestesia epidural y los niveles de bloqueo que yo voy a poder agarrar, ¿no? En este caso. Algo que quiero que recuerden, por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que se va a bloquear? Yo pongo anestesia regional. 1, bloqueo simpático. 2, voy a bloquear la parte sensitiva del dolor y la temperatura. 3, voy a bloquear la parte táctil y la parte de percepción de presión, ¿ya? Y lo último que voy a bloquear es la parte motora. Cuando el paciente va a recuperarse, pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué es lo último que va a recuperar? Es el dolor, ¿ya? Por favor, acuérdense de eso. Es muy probable que sea pregunta de examen, ¿ya? Entonces, miren, básicamente lo que ustedes deben abocarse, como les he dicho en las prácticas, es anestesia regional y la intubación.
Ya los que quieren ser anestesiólogos, les gustó la especialidad, etcétera, de repente pueden practicar otras cosas. ¿Ya? Les dejo mi correo. ¿Quieren que les deje la clase? Sí. ¿Ya? A ver, la grabamos. Ya, ahí está ya, chicos.